bicicleta hace que los valencianos sean realmente muy efusivos, eufóricos, y eso nos trae muchos aplausos, muchas risas y nos da mucho placer venir aquí. Creo que esta es la 10ª vez que venimos a Valencia. Bueno, primero como edificio es bellísimo, como sala, como acústica, nos parece muy lindo, y obviamente también la acústica hace también a que la recepción del público hacia nosotros llegue fácilmente, o sea, las risas llegan bien, los aplausos se escuchan mucho, entonces no sabemos si aplauden mucho o es la acústica del teatro. O está grabado. O está grabado, está tan bien hecho que no sabemos si es de verdad o no. El mundo desde el escenario se ve un poquito oscuro, sí, y con unas luces, unos contraluces un tanto inquietantes. Pero, como te decía Martín, el Palacio y su público son muy gratos. Es una sala en la que, además de ser el público muy, muy efusivo, se lo escucha muy bien. Hay salas en las que entendemos con dificultad que el público se está riendo, pero suena algo lejano, que no llega a entusiasmarnos a nosotros. Pero aquí nada, el público es muy bueno y se lo escucha. O sea, el humor es algo recíproco, o sea que cuando la risa llega, el humorista como que se redobla la apuesta. Y lo que dice Jorge, cuando a veces llega tímido no sabemos si funciona lo que estamos haciendo o no. Pero bueno, esto es la ventaja de tener una sala donde la acústica del público también es tan buena como la del sonido, ¿no? Esta sala tiene lo que podríamos decir una intimidad muy grande. Es una medida de sala y una disposición de sala que creo que para nosotros es la justa, la adecuada. Muchas veces, por la índole de nuestro trabajo o de las audiencias en determinados lugares, vamos a lugares más amplios, más grandes, tipo estadios, mini estadios y demás, en los que incluso hay que poner pantallas. Y eso nos distancia mucho de la gente. Como decía Martín, nuestro trabajo es recíproco y es importantísimo el ritmo que se establece entre la risa, nuestro chiste, la risa y nuestro chiste. De hecho, parte de nuestro trabajo es escuchar esa risa y medir esa devolución, y el ritmo del espectáculo está regido, tiene que incluir lo que recibimos de la gente. Entonces, en una sala como esta, la ecuación es la ideal, la medida entre lo que percibimos y lo que estamos ofreciendo, ¿no?